redacción, antes de entrar directamente a cada uno de los pasos de jurisdicción voluntaria, es importante pues que sepamos a qué se refiere cada uno de esos pasos, y para eso pues necesito yo adentrarme a cada uno de los documentos. Para ello, yo podría inferir o partir de dos puntos de vista. Inferir que usted ya tiene los conocimientos básicos necesarios y por ende pues empezar a partir de la matriz del desarrollo de jurisdicción voluntaria, pero vamos a inferir que esos conocimientos que usted ya tienen que tener no los tienen, y vamos a empezar repasando todos con esos conocimientos que ya han recibido. Y obviamente, pues, parte de ellos, ya saben ustedes, que dentro de la jurisdicción voluntaria, uno de los primeros documentos y los documentos centrales, y que de hecho forma parte de los principios de la misma jurisdicción, son las actas notariales como tal. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál es la clasificación de las actas notariales en Guatemala? ¿Quién me dice? Tenemos las de protesto, las de matrimonio, las de... ¿Cuál sería la otra? La acta de legalización. Ya me quedo ahí. Ok, la clasificación en sí. Yo le pregunto clasificación de las actas notariales en Guatemala. Yo esperaría, a pesar de que están bien con sus respuestas, yo esperaría preguntas más atinadas. Mónica Hernández, por favor. Serían actas de presencia, actas de referencia, de requerimiento y de notificación. Exacto, actas de presencia, actas de requerimiento, actas de notificación, actas de notoriedad, y a partir de ahí pues tenemos una clasificación en Guatemala que nos puede servir para saber pues para qué nos va a servir un acta notarial o cuál es el objeto de un acta notarial. ¿Quién tiene el código notariado a la mano? ¿Cuál es el fundamento del contenido de un acta notarial? Si no estoy mal, es el artículo 62. Léalo, por favor. Claro. Ahora voy. Todas sus ideas son bienvenidas. Entonces, es el 61, El 61, Lic. Gracias. En esta clase no se vayan a sentir mal por hablar o porque de pronto alguna idea no es la más acertada. Acá no va eso. Yo respeto lo que cada uno pueda pensar, pero yo sí les pido que todos participen. Para mí es fundamental la participación de cada uno. Entonces, por favor, no importa lo que digan, todas las ideas son válidas. Por favor, la lectura del artículo. Sí. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de la orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Perfecto, excelente, estamos ahí. Vean pues, algo muy importante, si se dan cuenta ese artículo, en ningún momento ese artículo hace alusión a algún tipo de división de actas o a que las actas notariales, dependiendo cuál sea su tipo, pues llevan diferentes requisitos o estén estructuradas de diferente forma. Entonces, cuando eso no sucede, lo que nos está diciendo es que nos está señalando de una forma muy general los requisitos para todas las actas notariales. Por eso es, y para que ustedes lo comprendan, me decía un colega, y de hecho un colega había planteado una acción legal en contra de un proceso de cobro de tarjeta de crédito hace algún buen tiempo. Y yo le decía de que era diferente porque las actas notariales, si ustedes se percatan, ahí no dice que como requisito debe llevar la firma del requirente. Yo no sé si ya les habían enseñado esto a ustedes, pero si ustedes se ponen a analizar, la ley no señala que como requisito
debe llevar la firma del requerente o requerentes. Pero ¿esto por qué sucede? La razón es muy idónea, porque las actas notariales son para hacer constar hechos, plasmar circunstancias. Bien pudiera ser que una persona esté en otro país y me solicite a mí como notario que yo dé fe de ciertas circunstancias y no hay ningún inconveniente en eso. Con el paso del tiempo, o vamos a decir las diferentes características o diferentes eventos contractuales o diferentes actos del ser humano, pues se fueron modificando ciertas cosas. Esto estoy hablando desde un punto de vista general donde no está en la misma ley, no está prevista la firma del requerente, pero a través de ciertas disposiciones eventuales, en algunas leyes, en algunas disposiciones, sí se ve reflejada la firma del requerente. Pero ojo, si lo vemos en sentido genérico dentro de un acta notarial como tal, no está la firma del requerente. Por eso es que, y eso pasa en los juzgados, donde se presentan las ejecuciones de los cobros por tarjetas de crédito, donde se presentan las actas de saldo deudor, comparece el representante legal del banco, se hace comparecer como requerente también al contador o al auditor del banco, pero al final solo está la firma del notario, no está la firma de las dos personas que están como requerentes o comparecientes. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá validez ese documento? Y ya cuando analizamos la ley vemos que sí, de hecho, ni la palabra ante mí viene siendo indispensable dentro de un acta notarial. Pero, vuelvo y repito, nos estamos formando como estudiosos del derecho. Si bien es cierto, es importante que entendamos estas peculiaridades de la ley, lo es más importante que sepamos cuáles son las características indispensables al momento que nosotros como profesionales somos contratados y que estamos obligados a redactar un documento notarial. Y más que ello, somos requeridos y estamos actuando bajo una función pública. Nuestra fe tiene presencia y tiene peso para poder redactar ese tipo de documentos. Entonces debemos de saber cómo hacerlo y debemos de seguir cierta estructura, no solo legal, sino también cumplir con los requisitos y una estructura que, recuérdense, dentro de nuestro derecho notarial nosotros tenemos ciertos principios y entonces nosotros debemos prevenir eventos a futuro. Eso significa que nuestra estructura debe ir también encaminada a evitar un posible pleito futuro o si en dado caso se llegase a eso, que el documento pueda servir de prueba idónea para determinado caso. Acuérdense que en la fase notarial nosotros no, pese a que en un acta de requerimiento nosotros actuamos a requerimiento de las personas, no es que nosotros busquemos favorecerla en contra de la ley, nosotros solo seguimos lineamientos de disposiciones legales. En consecuencia, nuestro trabajo siempre va a ser de forma imparcial y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, sin embargo, para las actas de requerimiento, sería impensable llegar a tener en la mente que no van a estar presentes los requerentes o el requerente porque pues en todo momento se está en contacto con el cliente. Entonces, sí debe llevar la firma del cliente. Y el ante mí, pues el ante mí va como una mera razón de que la persona pues ha firmado frente a nosotros como notarios. Ya les voy a explicar cuál es la paradoja de eso, porque curiosamente el término es de representación, es decir, está frente a mí haciéndolo, pero en sentido muy vago, yo les diría en cuestiones legales, la sola firma del notario ya lleva impregnado el acto de fe pública y por lo tanto solo puede ser redarguido de nulidad o falsedad a través de los mecanismos legales. Disposición que atiende el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, redactemos a manera de estar con usted. Damos un acta de presencia de la clase el día de hoy y vamos a tomar como punto de referencia un documento en blanco.
¿Qué diferencia encontramos con las escrituras públicas, con el protocolo que tiene el notario a su cargo? En primer lugar, no tiene número de orden. ¿Por qué? Porque es un documento extraprotocolar. Entonces, analicemos primero este pequeño escenario y les voy a poner acá. Bueno, en este primer escenario, el protocolo del notario, ¿qué nos dice? Pues, bueno, el protocolo notario de conformidad con el artículo 8 del Código de Notariado está compuesto por escrituras públicas, por actas de protocolación. ¿Quién me ilumina? ¿Quién me dice qué son las actas de protocolación? Protocolización. Todo aquello que se adhiera al protocolo. No es todo aquello que se adhiera al protocolo. Estoy hablando de las actas de protocolación. El artículo 8 del Código Notariado nos dice que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices o escrituras públicas, actas de protocolación, razones de legalización. Aquí. Estación de firmas y otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley. ¿Es así o no? ¿Eso establece el artículo 8? Confirmen. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces cuando vamos a ver eso, el primer escenario, es decir, en esa carpeta, en ese folder que ven ustedes ahí, vamos a encontrar escrituras matrices o escrituras matrices, las escrituras públicas, las actas de protocolización. Ale, mira, licenciado, no me gusta públicas porque no está en la ley. Bueno, perfecto, no nos compliquemos. Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Analicemos por separado cada escenario. Escrituras matrices. ¿Cuál es el contenido de las escrituras? Negocios jurídicos. Van Compraventa, declaraciones licenciado. de voluntad también, perdón. Compraventa, licenciado. Sí, la compraventa es un negocio jurídico. Actos y negocios. Son actos, contratos que vamos a ver dentro de escrituras matrices o escrituras públicas. Dentro de las actas de protocolación que van. Y aquí, imaginemos que este sea el protocolo del notario, este cuadrito, y que ahí está contenido todo eso que estoy señalando ahí. Ahora veamos el otro escenario. El otro escenario está compuesto por diversos documentos. Aquí les voy a hacer varios dibujitos. Bueno, está compuesto de diversos documentos que van fuera del protocolo, es decir, que no son tomados como protocolo porque tanto el contenido como la obligación, las obligaciones que tienen, permiten que estén fuera del protocolo y no precisamente que estén dentro. ¿Cuáles vamos a encontrar? Aquí encontramos Legalización de firmas. esperen, vamos a irnos a lo primero. Vamos a irnos a lo primero. Vamos a encontrar las actas notariales. Después vamos a encontrar, para que lo tomen en cuenta, legalizaciones, actas, son pequeñas actas, pero yo no lo tomo tanto como eso, sino legalizaciones de firmas. También acá tenemos las legalizaciones de documentos. ¿Qué otros documentos vamos a encontrar acá afuera? ¿Quién me dice? Legalización de fotocopia, licenciado. De fotocopias, está en la de documentos. Ya les voy a explicar cuál es eso. Yo creo que todavía tenemos un poquito de duda y nos confundimos con eso. Ya les voy a explicar. Bueno.
Tenemos contratos, pero que sean en documentos privados. Es decir, que no estén dentro de las escrituras, sino que la ley permita que se hagan en hojas simples. Nancy Valesca, por favor. Perdón, Lick, me confundí. Es que lo que pasa es de que vivo en ruta del Atlántico y estoy tratando de subirme en un taxi. Perdón. Bueno, entonces veamos. Cuando nos referimos al primer grupo, y si quieren déjenme ver, vamos a cambiar un poquito el color de acá. Vamos a cambiar un poquito el color de acá. Primer grupo, protocolo del notario. Todo lo que va en el protocolo del notario, lo particular es que esté redactado en hojas de papel sellado especial para protocolo, de conformidad con la ley. Quiere decir que todos esos contratos, esos negocios jurídicos, compraventas, todo lo que haya dentro del protocolo debe ir redactado en hojas especiales para hojas especiales de conformidad con la ley y que están permitidas para formar parte del protocolo del notario. ¿Sí? Entonces, una es las características que debe llevar el papel para que eso forme parte del protocolo y los requisitos que debe llevar. Mientras que cuando nos vamos al otro grupo, los documentos que están fuera del protocolo, los requisitos, si bien es cierto, podrían ser similares, la exigencia del papel sellado especial para protocolo no existe, es decir, no es necesario que vayan a papel sellado especial para protocolo, sino su redacción es en hojas simples. Ahí vamos a encontrar actas notariales que son en hojas, pueden ser en hojas, papel tamaño oficio, papel tamaño carta, blancas, incluso podrían ser líneas y no hay ningún problema. En el caso de los contratos en documentos privados, recuerden ustedes que hay un tipo de compraventa, algunas compraventas de bienes muebles, que no precisamente la ley obliga a que estén en escritura pública. Por ejemplo, contratos de arrendamiento de conformidad con la ley, que por las características que revisten esos arrendamientos no es necesario que vayan en escritura pública. ¿Sí? Entonces, esos son documentos privados en hojas simples. Legalizaciones de firmas y legalizaciones de documentos. En la legalización de firmas va sencillamente que alguien necesite legalizar o algunas personas necesiten legalizar su firma. El notario pues declara que ante él han firmado y que las firmas pues son las mismas de las personas que están frente a él. Y pues esos son documentos que muchas veces incluso calzan otros documentos. No lleva mayor inconveniente. Legalizaciones de documentos. Otra situación totalmente distinta, porque ahí lo que está diciendo el notario es que esos documentos son copia fiel del original. Y ojo, por eso yo le decía, hay que aclarar ahí y no confundirse, porque lo que se legalizan son copias, no son los documentos originales. Y les digo esto porque en una ocasión, bueno, los clientes a veces no saben y me han llevado los documentos originales y me dicen, mire, licenciado, me dijeron que legalizara esto. Y se asombran cuando ven que yo les saco una copia y legalizo la copia, porque no es el documento original el que se legaliza. Lo que el notario va a dar fe es que la copia que está presentando es fiel al documento original. Por eso es que no hay legalizaciones de documentos originales, solo legalizaciones de copias. ¿Ya? Entonces, ahora bien, ¿qué va en el protocolo del notario? En el protocolo del notario tampoco va legalización de firmas, sino lo que se hace es una toma de razón de esa legalización de firmas, donde el notario lo que hace es dejar constancia de que en determinado momento él legalizó la firma de tales y tales personas. Esa es la razón o la toma de razón de legalización de firmas. A manera separada. Volvamos otra vez a los documentos protocolares. Y ojo, yo sé que esto pues usted ya lo tienen en la cabeza, ya solo es de refrescar esto,
pero de igual forma cualquier duda yo les voy a agradecer que me la traigan a colación, porque ahorita en jurisdicción voluntaria esto es básico para todo lo que vamos a ver. Entonces, escrituras matrices, ustedes ya saben, ahí van contratos, inclusive podemos encontrar testamentos abiertos, y no hay ningún problema, eso lo comprenden perfectamente dentro de una escritura matriz. En las actas de protocolación es donde he encontrado inconveniente, porque ahí es donde me dicen, es que las actas de protocolación, ¿qué son? Las actas de protocolación es como que si ustedes estuvieran viendo un acta, pero es un acta que permite la incorporación de un documento extraprotocolar al protocolo del notario. Entonces, veamos acá con dibujitos. Este es el protocolo del notario. Si este es el protocolo del notario, imaginémonos que vamos a tener dentro del protocolo del notario, ustedes van a redactar el acta donde hacen ver que van a incorporar cierto documento a su protocolo. Entonces lo que hacen es, vienen ustedes y esta acta, imaginémonos que antes era extraprotocolar, es decir, que estaba fuera del protocolo. Ustedes dicen, esta acta yo la voy a incorporar al protocolo del notario, y la incorporan al protocolo del notario. Pero ¿cómo pasa a ser esa acta extraprotocolar a ser protocolar? Para eso nos sirve el acta de protocolización. A través del acta de protocolización, que va a llevar, que muchos la llaman acta, como un acta matriz, o como un acta que en cierta forma, un acta escritural. Inclusive he escuchado yo algunas denominaciones con relación a eso. ¿Por qué? Porque lo que permite es que un documento que está fuera del protocolo se incorpore física y material al protocolo del notario. Es decir, no solo copio, porque si no se quedaría este documento acá afuera, sino que este documento original lo incorporo en el protocolo del notario. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Nuevamente, imaginémonos que tengamos el protocolo como tal. Nuestro primer instrumento redactado al año fue una compraventa. Nuestro segundo documento fue una donación, lleva el número de escritura 2. Nuestro tercer documento va a ser una protocolización. Imaginémonos que sea un acta de presencia donde hayan habido inconvenientes, y pues la persona que comparece entre nosotros quiere que esa acta quede en el protocolo para que no desaparezca, para que si en dado caso ya tenga un problema, ese documento sirva como prueba. Entonces, valga la redundancia, pero se va a utilizar un acta de protocolización para que ese documento extraprotocolar, que es un acta, se incorpore al protocolo del notario. Licenciado, pero solo las actas pueden protocolizarse así. No. Imaginémonos el caso de un contrato donde varias personas, una persona haya cedido uso de o paso de agua sobre su terreno, una servidumbre de agua, o una servidumbre de acueducto. Bueno, entonces las personas desean que ese contrato que antes se hizo de forma extraprotocolar ahora pase a formar parte del protocolo. Entonces, este contrato que antes era extraprotocolar y que se hizo en hojas simples pasa a formar parte del protocolo, así se incorpora. Las actas de matrimonio también, que son ordenadas por ley. Entonces, de acuerdo a lo que me están diciendo, y están muy bien en sus conocimientos, hay ciertos eventos, ciertos documentos que la ley ordena que se protocolicen. Pero hay otros documentos que no, y que queda a discreción de las partes si los quieren protocolizar o no. ¿Qué otro documento, por ejemplo, si ustedes tuvieran un examen privado, expiran 2 documentos donde la ley les obliga a protocolizarlos? El primero de ellos podría ser las actas de matrimonio, y el segundo, los mandatos o poderes provenientes del extranjero. La ley obliga a que se protocolicen para poder tener validez legal. Entonces, eso es un acta de protocolización, un documento, un acta donde ustedes van a hacer ver que van a incorporar un documento de forma física, forma técnica, forma material a su protocolo, al protocolo que está a su cargo. Así de sencillo. Veamos otra situación. Las razones de la legalización de firmas. No se vayan a confundir ustedes.
Los mandatos se protocolizan. Mandatos provenientes del extranjero. Los mandatos, para que no haya duda, mandatos que se redactan acá en Guatemala, se infiere que deben de ser directamente en papel sellado especial para el protocolo. Por lo tanto, deben de ir dentro del protocolo notario. No hay tal característica de protocolización. Bueno, razones de legalización de firmas. No vayan a hacer como le pasó a unos colegas en su revisión de protocolos, que hicieron toma de razón de legalización de documentos. No hay tal cosa, solo hay razón de legalización de firmas. Eso es lo que ordena la ley, no de documentos. Nosotros no tenemos esa obligación dentro del protocolo notarial. Otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley. ¿Quién me puede leer el artículo, si no estoy mal, 962 del Código Civil, por favor? Amílcar, por favor. Muy bien, licenciado. 962, ¿verdad? Sí, por favor. Ahorita se lo indico. El 962. Acá está. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Hagamos un favor, y esa transcripción donde indica ahí su ley, si pueden subrayarlo, marcarlo, después de transcribir en el protocolo el notario, toda esa partecita que está ahí, márquenla. ¿Por qué? Ahí, ¿qué es lo que está ordenando? Háganle una anotación abajo. Transcripción del acta del testamento común cerrado. Y en el artículo 8 de su código notariado, subrayen o marquen donde indica otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley y anoten debajo de eso, artículo 962 del Código Civil. ¿Por qué sucede esto? Porque en 1947 no había otros documentos que de acuerdo a esa ley, pues fueran parte del protocolo. Entonces, el artículo quedó de forma abierta, de tal manera que si en el futuro hubiesen otros documentos que por disposición de la ley fuera necesario que se incorporaran al protocolo, el artículo permitiera que así se hiciera. Pero no fue sino hasta 1964, en el código, la redacción del Código Civil, al entrar en vigencia, que se permite que la transcripción del acta del testamento común cerrado se haga también el protocolo notario. ¿Qué es la transcripción? La copia del acta del testamento común cerrado. Esa sí se debe transcribir en el protocolo notario. Ya vamos a irnos viendo ejemplos ya posteriormente, porque ahorita creo que no hemos visto esa parte y la vamos a ver en el primer sábado que utilicemos de forma práctica para ir teniendo nosotros ya presencia en cuanto a los documentos notariales que necesitamos nosotros conocer. Bueno, entonces, aquí hay una discusión y la van a ver ustedes en sus exámenes privados. Yo se las voy a decir porque sí es importante que ustedes la conozcan como estudiosos del derecho. Posiblemente ya ustedes lo vieron en Derecho Notarial 1 o 2, pero si no, pues ustedes ya me dirán si tienen otra teoría con relación a esto, pero antes lo que se infiere es que esos otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley, de acuerdo a algunos colegas, es que se refiere a los atestados del protocolo. Sin embargo, yo difiero en cuanto a eso, porque los atestados no son protocolo. Los atestados forman parte del tomo protocolo por disposición de ley, pero no son protocolo, que son dos cosas muy diferentes. Porque una son los comprobantes de cuándo aperturé el protocolo, cuándo compré yo las hojas de protocolo, cuándo de pronto pues di los avisos, los testimonios, todo eso. Eso es muy distinto. Pero eso no es protocolo. ¿Por qué no es protocolo? Porque si yo lo pierdo, tal vez hay otras formas de recuperarlo.
Mientras que si yo pierdo una hoja de protocolo donde ya tenga redactado un instrumento público, un acta de protocolación, una razón de la elección de firmas, para poder recuperarlo, yo necesito irme a un proceso, un procedimiento de enmienda del protocolo. Y es frente a un juez de primera instancia. Entonces, son otras las situaciones que se derivan tanto de los documentos protocolares como de los documentos extraprotocolares. Y una muy distinta es que sean parte del tomo protocolo y otras cosas que sean protocolo, pero muchos dicen que no, que también son protocolo y bueno, yo no voy a discutir en eso. Ahora bien, ¿qué sí es protocolo? Y por eso digo que esos otros documentos que el notario registra conformidad con la ley, actualmente solo hay uno, que está dispuesto en el artículo 962 del Código Civil, porque yo infiero que solo ese es el único documento, porque es el único documento que está permitido que se redacte dentro del protocolo del notario. Ahí no se protocoliza nada, no se incorpora nada. Ahí lo que se hace es que se copia textualmente el acta del testamento común cerrado, la que le aplica a ese testamento. Entonces sí pasa a ser protocolo, el protocolo como tal, el protocolo que está asignado al notario, pero ojo, frente a ello, en la ley actualmente no hay otro documento, pero el artículo es abierto. La intención para mí fue dejar una disposición abierta que, de ser necesario, permitiera que otros documentos de conformidad con la ley, si fuesen necesarios, sí se debiesen de incorporar en el protocolo asignado al mismo, pero no más. Pero esa herramienta pues está abierta y para mí debe ser interpretada de esa forma. Respeto si hay otra opinión en particular, pero incluso me gustaría saber su opinión. Si ustedes vieron esto, no lo vieron, o si no lo habían percibido, o si no se los habían dado. ¿Qué es lo que piensan ustedes de esto? ¿Ya les habían dado esto o es nuevo para ustedes? No, licenciado. Licenciado, para ser honesto, yo nunca lo había escuchado en alguna clase, pero tengo un código de notariado comentado de José Antonio Gracias, y justamente él menciona que entre los otros documentos que se registran en el protocolo, actualmente el único que existe es el del artículo 962 del Código Civil, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Vean, es importante, como yo les decía en la lectura, ¿por qué? Porque eso nos va dando una mayor visión, una mayor cosmovisión de nuestra realidad. Sí, el doctor Antonio Gracias sigue un corte que manejaba en su momento también el maestro Ricardo Alvarado Sandoval. Efectivamente, el único documento que está actualmente y que se permite formar parte del protocolo es la transcripción del acta del testamento común cerrado. Y eso pasa a formar parte del protocolo del notario. ¿A dónde quiero llegar con ustedes? Las características para cada documento son diferentes. Por ejemplo, en una escritura matriz, un acta de protocolación o las otras que forman parte del protocolo, es muy difícil que vayan a desaparecer así nomás, sino lo que se persigue es la permanencia en el tiempo. Mientras que un acta notarial, si está en poder del cliente, o un contrato, un documento privado, o una legalización de firmas, si el cliente las pierde, ya no hay forma de reproducirse, no hay forma de recuperarse. Mientras que en los documentos protocolares, si el notario da los avisos, presenta sus testimonios, estas van a permanecer en el tiempo. Por eso lo delicado es del cuidar el protocolo del notario. Imagínense que en una impresión, cierto colega se descuidó y imprimió la fotografía de él y su novia. El problema no fue ese, el problema es que eso va a permanecer en el tiempo. Si ellos se separaran, ahí va a quedar una copia de que en algún momento estuvieron juntos. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle. Y también el hecho del cuidado que lleva el papel de protocolo, que son otras características, son otras implicaciones legales, y por lo mismo son cosas muy diferentes. Bueno, volvamos nuevamente lo que hablamos. Ya tenemos y ya comprendimos la diferencia entre documentos protocolares y documentos extraprotocolares. Bueno, lo que vamos a ver ahorita son documentos
extraprotocolares. Y uno de esos documentos extraprotocolares en jurisdicción voluntaria es el acta notarial. ¿Qué tipo de acta notarial vamos a ver acá? Indudablemente, las actas de requerimiento. Pero vamos a hacer un acta y vamos a ir de manera muy genérica, porque lo que me interesa ahorita es que ustedes comprendan la esencia de esto. Vamos a hacer una de la clase, quizás por el tiempo una de la clase, y vamos solo a ir anotando ciertas características y ustedes me van a ayudar a redactar. En un acta de la clase, veámoslo aquí en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. ¿Cuánto tenemos hoy? Es 10. 10 de febrero de 2025. ¿Estamos bien? Sí. Algunos consignan como notario, otros consignan yo, el nombre del notario. Parece. O ubicado en la dirección a requerimiento de. Voy a dejar ahí y vamos a empezar a discutir con ustedes los primeros inconvenientes que van a tener en la redacción de un documento. Y es importante que yo empiece de A hasta la Z con ustedes, porque si yo quiero que ustedes sean científicos del derecho, es importante que discutamos cada pieza y cada situación. Si bien es cierto, como ya les dije, los requisitos del acta notarial son pocos, si los ven ustedes, yo sí les voy a exigir a ustedes calidad de redacción y técnica de redacción. Por lo tanto, sí voy a traer a colación ciertos requisitos que se exigen también para la escritura pública. No porque no estén contenidos en los requisitos del acta notarial, sino porque yo quiero que ustedes redacten como todos unos profesionales. Y que si en dado caso trabajan ya con algún colega, pues sepan cómo asesorarle ustedes también. Y vean pues, la primera discusión, el lugar y la fecha. Veamos los requisitos de la escritura pública, artículo 29, y veamos los del acta notarial. Los del artículo 29 nos sirven para informarnos cuál es la base que tenemos al momento de redactar. Y el acta notarial, pues si bien sabemos no están todos, pero sí debemos de tener una técnica notarial y saber por qué van a estar esos requisitos. Dice lugar y fecha de su otorgamiento. Es lo que dice el artículo 29, ¿sí o no? Aparte el número de orden, ya sabemos que no lo tenemos en el acta notarial, pero lugar y fecha de su otorgamiento. Después, el nombre del compareciente, y en este caso va a ser requiriente. Y habla de individualizarlo como tal. Sí, Diego. Solo una consulta de conformidad con el artículo 61, no le falta la obra de esa acta notarial. Exacto, ya vamos a llegar ahí. Perfecto, Diego, ya vamos a llegar ahí. Entonces, primer evento, lugar y fecha. Algunos me dirán, licenciado, es que yo he visto que solo tiene en la ciudad de Guatemala y a mí me encanta que vaya solo en la ciudad de Guatemala. Y otros en Guatemala. Bueno, perfecto. Ya les voy a decir cuál es el inconveniente. Pongámoslo aquí la hora, como nos estaba diciendo el compañero. Bueno, siendo las 18 horas con 53 minutos. Ya tenemos ahí, justificamos. Bueno, iniciamos con un acta. ¿Cuál es el problema? Cuando nos pide individualizar a las personas,
en el artículo 29, ¿qué nos está diciendo? Vamos a requerimiento de, vamos a utilizar el nombre del compañero, Diego Alejandro, ¿cuál es su apellido? Lazo. Lazo, con Z. Diego Alejandro Lazo. Lazo. ¿Qué edad tiene usted? 23 años de edad. 23 años. ¿Casado, soltero? Soltero, gracias a Dios, me acaban de dejar. Ah, bueno. Soltero por rechazo, no. Soltero. Guatemalteco. Profesión, estudiante de este domicilio. Y aquí quiero hacer hincapié en esto. Vean lo interesante. ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el domicilio, jóvenes? Tenemos varias situaciones. Domicilio, vecindad y residencia. El domicilio es la circunscripción departamental, es decir, en qué departamento vive. La vecindad es el municipio, a qué municipio pertenece. Y la residencia es sencillamente cuál es la dirección donde vive. Así de sencillo. Pues cuando nos referimos al domicilio es de este departamento. Cuando nosotros, y voy a marcar a esto, solo indicamos en la ciudad de Guatemala y abajo, que ese es un error común, y si quieren véanlo ustedes, si están con algún notario, vean ustedes que este error lo cometen normalmente, consignan de este domicilio, pero arriba consignaron en la ciudad de Guatemala. ¿Será que están indicando el departamento? ¿Qué dicen ustedes? Si solo consignara el lugar de decir en el municipio y departamento de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, les pregunto, ¿se cumplió con indicar el departamento? Porque dice de este domicilio, pero ¿dónde está el domicilio? Se cumplió. Y cuidado, porque en la práctica cualquier error puede ser motivo de impugnación, pues que el notario debe prever todo ese tipo de situaciones. No se cumplió. Es que a mí me gusta que vaya a la ciudad de Guatemala. Perfecto. Entonces, no diga de este domicilio. Indique con domicilio en el departamento de Guatemala. Licenciado, es que él no vive en Guatemala, vive en un municipio de Chimaltenango. Entonces, con domicilio en el departamento de Chimaltenango. Ven, entonces cuidado con lo que está arriba, con lo que está abajo. Pero ese es un error muy común con los colegas actualmente. Entonces tienen ustedes que ver eso. Por eso es importante que asesoren y lo hagan bien. ¿Qué otro error común? Ya no indican la edad, sino en algunos casos, yo he visto documentos con errores donde indican mayor de edad. Y soltero, a veces consignan viudo por, sí, viudo de Valdés le ponen algunos, o viudo. Entonces, cuidado con eso, porque son errores que no se puede, eso no está pidiendo la ley, son errores que no se pueden cometer. Y guatemalteco a veces no le consignan guatemalteco, sino ellos sienten mal bonitos y le ponen quetzalteco, o o parrameño, ven, entonces son errores muy delicados que a veces es que me gusta más así. Muchas veces debemos de asesorarle a nuestros clientes. Esos errores no se pueden permitir. No se pueden dar. Entonces, bueno. Tenemos esto. La identificación. ¿Cómo se identifican las personas jóvenes? ¿Con qué documentos? Documento DPI. personal de identificación. Código único. Sí, licenciado. De acuerdo, de conformidad con la ley. No, el código único es el número del documento de identificación. Pero documento personal de identificación, que es el DPI,
pasaporte si fuera extranjero, DPI como extranjero residente, si ya estuviera acá en Guatemala, pues tuviera residencia, 2 testigos de conocimiento del notario, ¿sí? Eso lo tienen que tener ustedes en cuenta. En el caso de acá, ustedes deciden. O si fuera conocimiento del notario, pues de conocimiento del notario. Mucho cuidado con ese término. Porque aquí he visto a muchos tener inconvenientes legales por eso, de mi anterior conocimiento. Yo les diría en lo particular, para decir o para no consignar el término de mi conocimiento, la persona tuvo que haber estado conmigo, haber pasado conmigo varios actos o contratos como para que yo esté seguro que esa es la forma en que se identifica. El decir de mi conocimiento implica que yo como notario estoy seguro de que esa es la forma en que se identifica. Si no sucede eso, si yo no estoy seguro, muy amigo puede ser, pero yo estoy obligado a identificarlo de conformidad con la ley. Entonces no aplica de mi conocimiento. Yo sé que a algunos les hago más fácil porque para los exámenes es más rápido. Pero conmigo yo les voy a pedir que razonen cada situación porque eso no puede pasar. No nos dio mucho tiempo, jóvenes. La verdad es que el tiempo, como les dije, se nos pasa rápido. Nos va a servir el fin de semana para la parte práctica. Yo les quiero pedir comprensión en este caso porque necesito nivelar sus conocimientos, pero ya cuando lleguemos a jurisdicción voluntaria van a ver ustedes que vamos a avanzar más rápido sabiendo esto, porque si no voy a estar manejando yo un idioma totalmente diferente al que ustedes manejan. Y la intención es hacerles fácil el derecho notarial.